Buenas tardes. Después de la mesa que hemos tenido de novedades en insuficiencia cardíaca, tenemos con nosotros a un líder de opinión en el campo de la insuficiencia cardíaca en nuestro país, como es Marisa Crespo, que es la directora del programa de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco del Hospital de A Coruña. Y Marisa nos va a poner al corriente de las novedades en insuficiencia cardíaca crónica, en primer lugar. ¿Qué hay de novedades en este campo, Marisa? Bueno, pues yo si tuviera que resumir las tres novedades que me han parecido más interesantes en el último año, una es el concepto de bloqueo dual. El LCZ es una nueva molécula que tiene la combinación de valsartán, un ARA2 y además un inhibidor de la neprilesina que aumenta los péptidos natriuréticos. Ambas acciones son beneficiosas en insuficiencia cardíaca. El estudio Paramount lo ha demostrado en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y un estudio en marcha, el estudio Paradigm, va a decir lo que es de interesante de esta molécula en fracción de eyección deprimida. Otro fármaco muy interesante es la ivabradina, que en los últimos años se han hecho más análisis del primer estudio del SHIFT, que demostró que tenía beneficio en pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida en ritmo sinusal y 70 latidos por minuto, y ahora en pacientes en los que además tienen insuficiencia renal o que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son subgrupos de este estudio, también se ha visto beneficio de este fármaco, con lo cual razón de más para emplear este fármaco en estos pacientes. Y en tercer lugar, en insuficiencia cardíaca crónica hay un nuevo inhibidor del receptor mineralocorticoide que tiene menos efectos indeseables en relación con hiperpotasemia y disminución de la función renal que los antagonistas clásicos, y tenemos que ver en el futuro qué depara en clínica este nuevo fármaco. Muy bien. Hay otro campo que nos interesa a todos y que nos preocupa, es la insuficiencia cardíaca aguda, que comporta muchísima morbi-mortalidad, comporta también muchos ingresos hospitalarios, y parece ser que aquí sí que también hay novedades importantes. ¿Qué nos puedes decir a ello, Marisa? Pues ciertamente, insuficiencia cardíaca aguda, que hasta ahora los fármacos que había, los inotrópicos, tenían muchos efectos secundarios, aumentan las arritmias, aumentan el consumo de oxígeno, producen aumento de la frecuencia cardíaca, y hay dos nuevos fármacos. Uno de ellos es el omecamtiv-mecarbil, que es un activador directo de la miosina, aumenta la fuerza de contracción por su unión a la miosina y a la actina, y tiene un futuro muy prometedor. Hay un estudio recientemente presentado que indica que a grandes dosis de este fármaco puede aumentar la fuerza de contracción y que esto puede ser bueno en el futuro, aunque se necesitan más estudios. Finalmente, la serelaxina, que es un vasodilatador, es la hormona que regula las alteraciones de distensibilidad del flujo sanguíneo en el embarazo, y que en estudios en insuficiencia cardíaca, en el ensayo clínico pre-RELAX y RELAX Acute Heart Failure, hay datos muy prometedores, y en este momento hay un estudio en marcha que es el RELAX 2 Acute Heart Failure, que nos dirá cuál es el beneficio de este fármaco en reducir la mortalidad en insuficiencia cardíaca aguda. Muy bien, Marisa, vamos a aprovechar además que Marisa Crespo es la directora del Registro Europeo de Insuficiencia Cardíaca, lidera también la Sociedad Europea de Cardiología. Marisa, ¿qué nos puedes decir de este registro y el papel español? El registro es uno de los proyectos más interesantes que tenemos ahora en insuficiencia cardíaca en España y en el mundo. En Europa participan más de 30 países, hay más de 20.000 pacientes ya incluidos en el registro. En España somos el país que más pacientes ha aportado a este registro, y la información que vamos a obtener va a ser clave, porque vamos a tener datos de características de los pacientes, diagnósticos, de tratamientos que se utilizan, cómo se adecúan a las guías de práctica clínica de los cuidados de estos pacientes, y en definitiva es un papel fundamental para saber cómo lo hacemos y en qué podemos mejorar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por tu participación. Gracias, Marisa. Después de la sesión de novedades en insuficiencia cardíaca, tenemos con nosotros a un experto nacional en el campo de la insuficiencia cardíaca, como es el doctor Javier Segovia, que es el director del programa de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. Javier, buenas tardes. En primer lugar, quería saber cuáles son las novedades que han habido, especialmente en el campo de la resincronización cardíaca. Pues la resincronización cardíaca, como sabes, es
una de las terapias del milenio, llamamos, que ha surgido en los últimos 10 años con mucha fuerza en el campo del tratamiento de los pacientes que tienen disfunción ventricular izquierda severa y que además de eso tienen asincronía, las paredes de su ventrículo no se contraen simultáneamente y eso agrava todavía más el problema de la falta de contractilidad. Son pacientes que tienen en su electrocardiograma un bloqueo de rama, un QRS ancho y desde hace ya años conocemos que se benefician mucho cuando son estimulados mediante un dispositivo similar a un marcapasos simultáneamente en el ventrículo derecho y en ciertas zonas del ventrículo izquierdo que hacen que vaya simultáneamente toda la contracción cardíaca y con ello se consigue mayor eficiencia, los pacientes reducen su grado de fatiga, sus síntomas, alargan su supervivencia y se mantienen más tiempo estables. Esto, que en términos generales es una certeza, durante estos últimos años ha habido un periodo de confusión en el que no se ha conocido exactamente cuáles son las características que hacen que los pacientes se beneficien más de estos dispositivos. Y son los estudios más recientes publicados en este año pasado, 2012-2013, los que nos han ayudado a comprender cómo son aquellos pacientes que tienen el complejo QRS más ancho de 150 milisegundos, con una forma de bloqueo de rama izquierda, siempre que estén con una función ventricular muy debilitada, con fracciones de eyección inferior al 30 o 35% y en ritmo sinusal, los que se benefician con más propiedad de la técnica, mientras que los que no cumplen estas características, pues probablemente en ellos la implantación de estos dispositivos no se va a derivar de ella un beneficio tan importante. Muy bien. Otro tema que nos preocupa a los cardiólogos que nos dedicamos a la insuficiencia cardíaca es la congestión. Los pacientes que ingresan con congestión importante, severa, que muchas veces no responden a los diuréticos. ¿Hay algún papel para los dispositivos en este tipo de pacientes? Pues sí ha habido nuevas informaciones sobre técnicas para intentar eliminar ese exceso de líquidos que muchas veces condiciona la calidad de vida e incluso a largo plazo la supervivencia de estos pacientes. Teníamos ya una cierta evidencia de la utilidad de técnicas de ultrafiltración, técnicas que se pueden parecer a formas de diálisis utilizadas por los nefrólogos antiguamente, pero que en este caso no hacen depuración de productos tóxicos de la sangre, sino que simplemente eliminan el agua por medio de unos filtros que están en un circuito paracorpóreo al lado de la persona a la que se le está extrayendo la sangre, se le extrae de ella el exceso de agua y se devuelve pues, la sangre más concentrada a su propia circulación. Bueno, pues por medio de estos sistemas sí se demostró que se conseguía con mayor eficacia que con diuréticos en estudios comparativos la eliminación de ese exceso de líquidos. Ahora bien, todavía no se conoce con seguridad si esto realmente va a ser beneficioso, porque dependiendo de la estrategia con la que se realiza el líquido, si somos demasiado rápidos en la retirada de ese líquido, se pueden producir pues, deplecciones excesivas de volumen dentro de intravasculares que a la larga pueden dar hipotensiones y daños orgánicos que pudieran contrarrestar los beneficios obtenidos con la retirada de estos líquidos. De modo que en un estudio reciente llamado CARRES, publicado a finales del año 2012, se nos dio una primera llamada de aviso a que no basta con la retirada de líquidos, es importante controlar que no haya daños por la hipovolemia en la función renal y en otros órganos de la economía, y estamos pendientes de un nuevo estudio que se llama AVOID, en el que se va a intentar evaluar definitivamente si la terapia puede ser recomendada de forma generalizada para esos pacientes en los que no conseguimos con los diuréticos eliminar su congestión. Y finalmente, dinos algo sobre las novedades también en el campo de los tratamientos percutáneos de la insuficiencia mitral. Sí,
Este es un campo en este momento en auténtico crecimiento y expansión. Se han diseñado varios dispositivos, especialmente uno de ellos llamado Mitra Clip, que consiste en una pequeña pinza que es posible implantarla por medios percutáneos, por medio de punciones por vía venosa, y posteriormente a través de una punción transeptal atravesar hacia la aurícula izquierda y allí implantar esa pinza de forma que une las comisuras de la válvula mitral insuficiente, y típicamente es un procedimiento útil en esas insuficiencias mitrales funcionales que ocurren en pacientes con ventrículos muy dilatados, con regurgitación central, por desalineamiento de los músculos papilares en el remodelado cardíaco que ocurre en estos pacientes con miocardiopatías e insuficiencia cardíaca. La buena noticia que hemos recibido recientemente es que tras un periodo de puesta a punto de la técnica en que había algo más de riesgos tanto en la implantación como de peores resultados a largo plazo, ya en Europa, en el estudio ACCESS, se ha demostrado en más de 500 pacientes cómo es posible, con una muy baja mortalidad aguda inferior al 4%, conseguir resolver la insuficiencia mitral de estos pacientes, que son en general personas de edades avanzadas y de alto riesgo, con buenos resultados a largo plazo, entendido ese largo plazo como un año, y los buenos resultados en el sentido de mejoría de su capacidad funcional, una elevada supervivencia y una baja necesidad de intervención quirúrgica o de otros modos más agresivos de resolver su insuficiencia mitral. Muy bien, magnífico. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias.